Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por acompañarnos en esta entrega de Así las Cosas. Cuando nos proponemos conmemorar estos 4 años de producción televisiva, de entrega, de debates, de conversaciones, de hacer lo que nos gusta por y para ustedes. La semana pasada presentamos la primera parte del resumen del programa de nuestro 4º aniversario. Hoy continuamos compartiendo las entrevistas, temas y debates que en estos casi 365 días han sumado conciencia social desde Así las Cosas. Iniciamos con las entregas que nos han permitido generar un espacio participativo, integral, plural, en favor de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, aquellos sectores vulnerabilizados. En esta mesa hablamos de la posibilidad del matrimonio igualitario en la República Dominicana, la situación actual de la comunidad transgénero y transexual en nuestro país, el trabajo infantil en la República, entre otros temas que acercaron a los sectores minoritarios al debate. Y esa es precisamente una de las misiones de este espacio. Después de la publicidad vamos a iniciar con nuestra segunda parte del resumen. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, en Así las Cosas, vamos a conversar sobre el matrimonio igualitario desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué dice el sector religioso de nuestro país? Y, por supuesto, desde la materia constitucional. Acompáñenos. Nosotros en el 2015, por primera vez, República Dominicana tiene una audiencia exclusivamente para presentar la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersexuales en República Dominicana. Allí nosotros hablamos sobre toda la situación que nosotros vivimos todavía hasta el día de hoy, que es la violencia, los asesinatos, la falta de políticas públicas, la falta del acceso a la salud de manera efectiva, sobre todo para las personas trans y las personas gays y lesbianas, personas que viven con VIH de la comunidad, que son maltratados en los centros de salud, públicos y privados. También lo que son los acosos policiales, etcétera. Y de todo lo que nosotros, de toda la problemática que tenemos en República Dominicana, que por ser de la comunidad, pues nosotros sufrimos prácticamente 2 veces y 3 veces mayor discriminación por nuestras orientaciones sexuales. Y sobre todo también el tema de las violaciones correctivas a las mujeres lesbianas, que eso no lo puedo dejar de puntualizar. Las iglesias tienen un debate interno sobre el matrimonio y si debe incluir a las personas LGBT, que es suyo. La discusión de la que estamos hablando hoy es la del matrimonio como contrato civil. Es decir, como un contrato que le crea a las personas socialmente, un conjunto de derechos y deberes recíprocos, y que además les permite tener acceder de manera conjunta a ciertos otros contratos y otras responsabilidades jurídicas con terceros. Ese contrato, que es más técnico, que no tiene nada que ver con el matrimonio religioso, a ese contrato que lo da el Estado, es que se están refiriendo a la comunidad LGBT cuando dice que quiere poderse casar, que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de nosotros. Entonces, lo que hace el artículo 55 de la Constitución son 3 cosas. Primero, dice que la familia se conforma por el matrimonio entre hombre y mujer o la decisión responsable de conformar una familia. Segundo, en el artículo... Pero ese o no lo revisaron entonces, porque el o cambia absolutamente toda la interpretación. Claro, ese 55.3. Esa es la parte del artículo 55 que los que dicen que la Constitución prohíbe el matrimonio igualitario se la saltan. Tú ves, tratan de leerlo rápido, de decir, bueno, eso está ahí, pero no importa. Luego está el artículo 55.1 que dice que todo el mundo tiene derecho a constituir una familia, y todo el mundo incluye a las parejas LGBTI.
Luego, que este es el artículo del debate, en el artículo 55.3, la Constitución dice que el Estado dominicano promoverá y protegerá el matrimonio la organización entre de la el familia. hombre y la mujer. Ahora bien, ¿es eso una prohibición del matrimonio entre dos hombres o del matrimonio entre dos mujeres? No. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de un sistema que se basa en prejuicios vistos desde el marco de discriminaciones y tal, y en privilegios. De establecer marcos que pongan y que regulen la vida de las personas, dando mayores posibilidades, mayores condiciones para unas personas por la forma en que deciden vivir y menos para otras. Esto lo vemos con el matrimonio igualitario, pero seguimos viéndolo con un marco, porque esto no sale, o sea, esta discusión no sale del debate que ha estado en los últimos años, sobre todo con principalía, que es el debate de la sociedad patriarcal. O sea, el sistema patriarcal como tal, esto también es parte de esa misma conformación, en donde ese marco heteronormativizador, es decir, que te pone todo en función, inclusive de cómo la familia se constituye como un vehículo para la reproducción y que esa reproducción termina siendo también una forma, una expresión de cómo se produce y se construye riqueza a través de la mano de obra, a través de la perpetuación de los bienes dentro de la familia, a través de... O sea, todo ese marco termina. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el matrimonio? Todo. Cuando una pareja de personas del mismo sexo producen riquezas, probablemente se encuentran con el escollo de no poder, cuando uno parte, cuando uno muere, de no poder probablemente transferir toda esa riqueza que de manera conjunta han producido, precisamente porque se encuentran con el escollo de que las instancias, y eso lo digo, las instancias institucionales no te dan el acceso. En el concepto religioso, el matrimonio lo define Dios. O sea... Y se supone que el objetivo es la procreación, la multiplicación de la especie. No el único objetivo. Uno de los objetivos del matrimonio. Uno principal, obviamente. Y como un homosexual no puede, entonces ahí también hay otro conflicto. Ahí hay un conflicto. Vamos a ver, ¿cómo se trabaja ese conflicto? Mira, el hecho es que Dios define el matrimonio y desde el principio lo define como la unión entre un hombre y una mujer. Es el autor. Entonces, querer nosotros darle otra definición, la unión entre dos hombres o dos mujeres, se le podría buscar cualquier otro nombre, pero no encaja dentro de la creación original del concepto del matrimonio. Vamos a conversar sobre la situación actual de la comunidad transgénero y transexual en República Dominicana, cuáles son los crímenes que han quedado impunes, qué podemos hacer desde la sociedad y los medios de comunicación, asunto de que el Estado preste mayor atención. Acompáñenos. Efectivamente, en nuestro país hay mucho desconocimiento. Realmente de allí se produce pues la discriminación, el rechazo y la exclusión. Hay mucho desconocimiento hacia la diversidad sexual y en especial hacia la transdiversidad. Una persona transexual es una persona que se identifica psicológicamente con el sexo contrario con el cual ha nacido. Y por ende sus genitales le estorban, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, una persona transgénero es una persona que única y exclusivamente no se siente cómodo o cómoda con el género que la sociedad le ha asignado. Sus genitales no tienen nada que ver en esto. Simplemente tiene que ver el rol de género que debe representar de acuerdo a lo que la sociedad le decide. Le asigna, y decide que debe representar. Y en este caso hay una terminología nueva, que es el término cisgénero. Las personas cisgénero son las personas que tienen un género conforme, que son, por ejemplo, hombres, y con todo el gusto se sienten cómodos con el rol de género masculino. Y en el caso de las mujeres cisgénero, siendo mujeres biológicas, pues se sienten también cómodas con el género femenino. En el caso de las mujeres trans, estamos aquí acompañadas de trans y otras organizaciones que trabajan con estos colectivos, la violencia también se manifiesta de manera agravada por su identidad de género, precisamente porque se presentan como mujeres y de esta manera transgreden normas tradicionalistas basadas en valores conservadores de cómo debe de ser una mujer, ¿no? Cómo debe de ser un hombre. Y los testimonios que reflejamos en el informe nos dan evidencias de que la policía comete
actos de violencia basadas precisamente en eso. Les quema sus pelucas, les corta el pelo a las mujeres y las somete a otro tipo de situaciones sumamente humillantes que causan un sufrimiento grave en la persona, como por ejemplo las detienen arbitrariamente y luego la ponen en celdas junto con hombres que se identifican como hombres, que no debe de ser, es contrario al derecho internacional, las ponen a limpiar las celdas o inodoros llenos de excrementos. O sea, son una serie de actos que no solamente van denegándole su rol, su humanidad, ¿no? Sino que también va violando tanto la legislación dominicana como la legislación internacional. Claro, no hay una comunidad que yo respete más que la comunidad de lesbianas, de gays, de transgénero, de transexuales, porque asumirse con responsabilidad y decirle al mundo, al país, bueno, en este caso, esto es lo que soy, yo me acepto, yo me quiero, yo me amo y lo voy a ejercer desde cualquier espacio, para mí eso es lo más coherente y valioso que puede tener un ser humano. O sea, tener las agallas, tener el valor de ir en contra de todos estos constructos sociales y sobre todo decirle a la gente, yo soy feliz con esto, con lo que siento. Entonces, luego. El arma que uno tiene, vamos a decir, es el valor y el amor propio, podría decirse, porque salir todos los días, enfrentarte a la sociedad, es cosa de valientes. Claro. Y tu familia que te dé la espalda, como pasa con la mayoría de nosotras, que, por ejemplo, en mi caso también, pues voy a hablar desde mi caso personal. De mi casa, cuando dije que soy trans, tuve que salir de mi casa. No te aceptaron, obvio. Entonces tuve que buscar los medios necesarios para seguir sobreviviendo. ¿Y cuáles eran esos medios necesarios? Medios necesarios. Tuve la suerte de que pude llegar a Tranza, y en Tranza me brindaron una mano amiga, pero aunque tenía tranza, a veces tuve que llegar al punto de tener que hacer intercambio sexual. Me gustaría, no de manera tan gráfica, aunque la hora nos permite que seamos lo suficientemente gráficos, que ustedes establecieran de esos casos que no llegan a los medios de comunicación, que están ocurriendo en las calles de Santo Domingo y que la sociedad le da la espalda, porque entiende que no pasa, que no es importante y que esa gente no merece mi atención. Por favor. Sí, lo primero es que haciendo un llamado a los gobiernos, específicamente el de aquí, de la República Dominicana, decir que la violencia de género, los crímenes de odio que pasan a diario, hubo uno, el más actual fue el de una chica de menos de 13 años que fue degollada por un verdugo que no sabe en realidad quizás la historia, no victimizándonos, sino de sufrimiento que hemos podido tener como mujeres que hemos tenido que tirarnos a las calles a tener que ejercer el trabajo sexual, no como gusto, sino como opción de sobrevivencia. Uno de los casos de violencia y de crímenes de odio que la comunidad sufrió fue de nuestra compañera Rubí. ¿Qué pasó con Rubí? Bueno, Rubí era una compañera de nosotras que era de la Romana. Ella era trabajadora sexual. Ella se desplazaba para Higüey y allí ocurrió el caso de ella. Ahí, ¿Se determinó? No se determinó. ¿Nunca se investigó el caso de Rubí? Sí, hicieron quizás investigaciones previas como protocolo, pero no se supo con los autores. Nunca se supo el responsable. Como la mayoría de los casos, porque de 47 casos que tenemos, simplemente 5 han sido emblemáticos y se ha llevado por lo menos a un juicio. De 45, 5. De 47, 5. Esto es muy importante, ¿eh? Y para que la gente vaya entendiendo. Lo que están reportando, lo que están ya estadísticamente, pero lo que no están. Lo que no están, entonces es algo preocupante. Sí. Por eso que siempre, tanto como Contrario como Tranza, hemos hecho talleres con familias para que sepan la importancia del apoyo familiar. Es lamentable cuando uno, no siempre, la sociedad no tiene como encasillado en ciertas carencias, que tú tienes que ser maquilladora, que tú tienes que hacer cualquier tipo de cosas que en la vida, pero no todas pensamos así. Los crímenes que han ocurrido, todos tienen la misma característica. ¿Cuáles son esos? Tú vas a encontrar desgollamiento en todos los últimos casos, un ejemplo de la Altagracia y la Romana. Descuartizamiento en todo siempre vas a encontrar.
Entonces, hay algo, o sea, en común que debe llamar a preocupación. ¿Será una persona que lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Es un patrón de crimen. Exacto. Que se ha relacionado, se ha repetido en numerosas ocasiones. Sí. Tanto la Altagracia, en la Romana, sí. Algunos casos aquí en el Gran Santo Domingo. Pero los crímenes más horribles han sido en el este. O sea, que bien pudiera ser una persona, un grupo de personas que se estén dedicando a quizás perseguir a las chicas trans. Es lo que nosotros quisiéramos, que realmente en una investigación, o que por lo menos si investigaran cada caso, quizás pudieran dar con el móvil. Juan Alberto, hablando de las chicas trans, ¿qué piensas tú que puede hacer esa población un poco más sensibilizada a modo de sembrar en terreno fértil? Porque sabemos que es difícil en una sociedad, dicen, mayoritariamente conservadora. Digo dicen porque las realidades nos muestran todo tipo de prácticas en este país. Entonces, desde el observatorio, ¿cuáles son las debilidades más importantes que has encontrado para recopilar información, asunto de que nos permita tomar mejores decisiones y mostrar la realidad? Necesitamos las estadísticas, los números, los casos puntuales y decir a la gente esto está pasando, a modo de sensibilizarles. Mira, específicamente para la población trans, para nosotros un poquito a veces difícil incluso hasta documentar los casos, por el tema de que hay una realidad con las chicas trans. Y es que ellas tienen 3 opciones de trabajo. O son manicuristas, o son maquillistas, o hacen el trabajo sexual. Aquí hablamos mucho de inclusión, vemos comerciales de inclusión con una chica trans, pero no hay en un banco, por ejemplo, una chica trans trabajando. No hay una chica trans como secretaria. Sí tenemos experiencia, un ejemplo, en los call centers, porque ahí no es visible. Pero, por ejemplo, el pertenecer mayormente al trabajo sexual, que es el trabajo que más se ejerce en esa población, limita mucho el tema de denunciar. Y para nosotros es muy lamentable de que a veces tenemos casos buenos y no podemos llevarlo a la justicia porque no depende de nosotros. Simplemente basta con documentarlo. Y por eso tratamos por lo menos de hacer los informes de que si no tenemos la evidencia de que fueron a la fiscalía o que hubo un proceso en la fiscalía por el mismo temor, por lo menos documentamos el hecho. Hoy en Así las Cosas vamos a conversar con voces expertas sobre el trabajo infantil en el mundo y República Dominicana. Vamos a compartir cifras, datos, las mejores prácticas a favor de su erradicación y, por supuesto, las realidades de nuestro país y cómo podemos aportar desde nuestros espacios de incidencia. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. El tema del trabajo infantil es uno de los primeros trabajos, uno de los primeros temas que apareció en la agenda global de protección de los derechos de la infancia. Y ha sido un tema que ha sido normatizado a exhaustión. Tenemos el convenio de OIT 138 que pone las edades mínimas, están ubicadas a nivel global como 15 años, pero Pensem ustedes que eso es un tema que tiene más de 30 años, en que estamos hablando sobre el tema de la protección de la niñez, de la explotación del trabajo. Y que ese tema, para nosotros hoy día, nos parece muy obvio, ¿no? O sea, un niño ni un adolescente no tiene que estar en el trabajo, tiene que estar en la escuela. Tiene que estar preparándose y desarrollando para que tenga un futuro y que pueda devolver a su país el tanto de aporte y las contribuciones que se le han dado, ¿no? Tiene derecho a desarrollarse, a tener su dignidad y sus sueños protegidos. Claro. Para eso sirve la infancia. Es una etapa de preparación hacia la vida adulta. ¿Qué se dice en los convenios internacionales? Que tiene que estar protegido, que tiene derecho a su dignidad y a ser un niño, una niña y un adolescente, ¿no? En su condición, y que tiene que tener derecho a desarrollar su potencial para la vida futura, donde ingresa el trabajo en un momento futuro. Mira, el tema del trabajo infantil es uno de los tantos temas de violación de derechos que nosotros sufrimos en la República Dominicana con relación a niños, niñas y adolescentes, y que ha estado en el tapete durante los últimos años por el trabajo que venimos realizando algunas instituciones en esta temática. En el caso de muchachos y muchachas con Don Bosco, ya vamos para 35 años trabajando el tema de los niños que están en la calle realizando un tipo de labor también que pone en peligro sus vidas. Claro. Que eso se agrega a uno de los convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es firmante, que es erradicar las peores formas también de trabajo infantil. Niños que se ven en la necesidad de tener que salir a la calle como limpiabotas, vender algún tipo de artículo, chiripero y todo esto. Y uno se pregunta justamente por qué ocurre todo esto.
y definitivamente que tenemos que ir a las políticas públicas. Cuando un Estado no es garante de políticas públicas que cubran a toda su población, lamentablemente tenemos este tipo de situación. En un país donde no hay desarrollo, donde las familias no pueden alcanzar niveles de superación que le permitan superar el índice de pobreza, vamos a tener niños que van a salir a la calle a trabajar. Es un llamado a que empecemos a visibilizar las situaciones que están sufriendo los niños y las niñas, que no nos demos por vencidos ante las condiciones que a veces decimos, bueno, es que no tenemos organismos estatales ahí que den respuesta, es que busquemos la forma de que se dé respuesta, es que no tiene que haber una célula de vigilancia para darnos cuenta que hay una desprotección infantil, es que si vemos una niña abusada sexualmente, hoy puede ser esa, pero mañana puede ser la mía. Claro. Entonces tomar conciencia de que las cosas pasan porque estamos desprotegiendo a la niñez. De regreso en Así las Cosas, y es tiempo de conversar sobre el sector salud, siempre importante. De los temas que hemos sugerido deben estar en la agenda del Estado y de las garantías constitucionales que deben cumplirse a través de este derecho. Veamos en resumen los aportes de las autoridades que conversaron con nosotros sobre VIH-Sida en República Dominicana, los elementos médicos del aborto y su impacto en la salud, cáncer de mama, y nuestra entrega ampliada sobre la situación del sector salud en nuestro país. Veamos. Realmente hay que tomar en consideración de que el VIH no se contagia, como decir contagiar el virus de la gripe, la tuberculosis, que a veces una persona viviendo con tuberculosis o tiene tuberculosis en un espacio cerrado puede de repente contagiar a otro que no tenga tuberculosis. En el VIH pasa totalmente diferente. Para eso se necesita unas vías muy específicas de transmisión y por eso es muy importante saber la diferencia entre contagio y transmisión. Claro, empezando por ahí. También hablábamos de lo de pasivo, activo, que antes se manejaba en el argot popular, pero que ya queda descartado. Sí, y para reforzar la respuesta de Humberto, es importante señalar que el VIH se transmite porque solo es por 4 fluidos corporales, que son semen, sangre, leche materna y fluidos vaginales. Ni por el sudor, ni por la orina, por ese tipo de fluidos corporales no se transmite el VIH. Si bien decía que hay gente que dice, no, portadores sanos al VIH. No existe portador sano al VIH. Lo que existe es personas que están asintomáticas, o sea, que todavía no han desarrollado la etapa SIDA. Porque una cosa es vivir con VIH y otra cosa es estar con SIDA. Obviamente, muchas personas que no llegan en etapa SIDA salen de esa etapa SIDA y vuelven a ser una persona VIH positiva con plena capacidad y facultad para continuar con su desarrollo. ¿A quiénes pudiéramos mencionar como los mayores responsables, a quienes debemos aplaudir desde medios de comunicación y sociedad en general para reconocer el trabajo que han estado en materia haciendo? de VIH, como Conavicida tenemos que reconocer que nosotros hacemos un trabajo muy importante para el tema de la prevención. Inclusive nosotros hacemos muchos operativos de tratar de que la población tenga conocimiento de su estatus serológico al VIH, se le da una consejería en caso de que salga negativo, porque es una forma de prevenir. Porque, por supuesto. Ok, tú te haces la prueba de VIH en este momento y sale negativo, pero eso no quiere decir que tú tienes una patente de corso. O sea, aprovecha ese momento para dar una muy buena consejería y explicarle a la gente que muchas veces no tiene la oportunidad de que se le hable de este tema. En su lenguaje. En su lenguaje, llano, sencillo. Vale destacar que la pasada Semana Santa, el Conavicida estuvo en los grandes 5 peajes de Santo Domingo haciendo distribución de material educativo y de preservativo, y este año le incluimos los lubricantes para que la persona tenga conocimiento, porque es una época... A mí me encanta eso, en que tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Todavía tenemos ciertas etiquetas, estigmas, problemas en esta sociedad de mitos sexuales. Ay, el preservativo, el condón. Téngalo siempre consigo. Nosotros en el Conavicida nos preocupamos por eso. Obviamente tenemos sectores que muchas veces nos atacan, pero nosotros tenemos una postura de que estamos haciendo correctamente lo que tenemos que hacer, porque la realidad es que la persona tiene prácticas sexuales. Es una necesidad. Hay que darle las herramientas para tratar de evitar. Es mejor prevenir que lamentar. Una necesidad humana. Tenemos que hablar de estas estadísticas que se levantan con mucha frecuencia por diversas instituciones en nuestro país para recordarle al Estado que es mandatorio
el tema de la educación sexual y que es un derecho sexual, es un derecho reproductivo el que hablemos de esto constantemente, sin maquillaje, sin careta, sin doble moral, sin cruces, ni tantas filosofías, ideologías religiosas y políticas ni demás, porque este es un tema demasiado serio que ya durante décadas se han estado abordando en los diferentes medios de comunicación. Importante que lo menciona, porque realmente hablando de infecciones de transmisión sexual y del derecho a la educación de la salud sexual y reproductiva de la población en sentido general, nos hemos enfocado mucho en VIH y nos hemos descuidado de las otras infecciones Todas las que están demás siendo mucho más hartas que el VIH. Es ante este panorama y los números que muestra que solo entre el 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. Presentamos esta entrega especializada en el aspecto médico. Vamos a profundizar sobre la realidad física, psicológica y social a la que se enfrentan las mujeres que abortan en República Dominicana. Así las cosas, hoy presentamos la visión médica sobre el aborto en nuestro país. Nosotros pensamos, y como médicos y como sociedad, vemos la situación del aborto eminentemente con el criterio médico. Exacto. No lo vemos con el criterio religioso o político. Creemos en Dios, somos médicos pro vida. Entonces, en ocasiones nosotros tenemos una señora embarazada con un problema ella de salud que pone en riesgo su vida, pero esta señora tiene 2 hijos más en la casa que ameritan de que ella le dé su cuidado, su atención, y que ella está poniendo en riesgo su vida en un embarazo que no es factible o para ella o para su bebé. Y entonces esta es una persona en que uno tiene que primar el criterio médico sobre el criterio político o religioso y ver el contexto médico y científico de cada caso. ¿Por qué ocurren estos embarazos que dan como producto un feto, un bebé que no pueda desarrollarse, no pueda sobrevivir? ¿Por qué pasan estas cosas? Mayormente son afecciones cromosómicas en cuanto al momento de la implantación. Sería muy prudente que podamos tener consultas preconcepcionales para determinar si la mujer en algún momento de su vida pueda tener un bebé con alguna anomalía, cosa que aquí muy pocas veces se usa o casi nunca, que son las mujeres que van con su pareja a una consulta para investigarse ellos primero, para saber si pueden tener quizás un producto con algún problema o anomalía fetal. Esto es muy interesante lo que acaban de plantear, porque no solo requiere de una conciencia, de una información, también recursos como para someterse a ese tipo de estudios, también es un embarazo programado. Y cuando hablamos de embarazos no deseados con una población tan alta en República Dominicana, en el caso específico de adolescentes, ahí tenemos también, doctor, que hablarle y abrir un poquito los ojos de la audiencia, de nuestra realidad social y económica. Sí, fíjate, como decía el doctor Mejía, el 85% de los abortos naturales, no estamos hablando de los abortos inducidos, el 85% de los abortos naturales son por huevos defectuosos. A veces la naturaleza se le van algunos y pasan, por eso las estadísticas no son tan frecuentes ni tan altas de pacientes con incompatibilidades que pasan a embarazos posteriores, pero existen. En cuanto a las adolescentes, fíjate, en sentido general en el mundo los embarazos no deseados andan alrededor del 45 al 50%. Embarazo no deseado en el mundo. En nuestro país está sobre el 50%, creo que anda por el 55 al 58% de los embarazos son de embarazos no planeados. De los 3 que estamos aquí, probablemente 2 de nosotros no fuimos planeados. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, cuando hablamos de adolescentes que entran en ese producto, en ese grupo de pacientes que tuvieron un embarazo no deseado, la tasa de aborto inducido, es decir, que la gente va a hacerse aborto clandestino, anda alrededor de un 40%. De esas 50 y pico por ciento de pacientes que están en embarazo no deseado. ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Cuál es el refugio? ¿Cuál es la ayuda que se está buscando con más frecuencia en sus consultas, en las consultas de las demás colegas? Como te decía anteriormente, lamentablemente las usuarias o las niñas y mujeres vienen ya después de haberse practicado un aborto inducido. O muchas veces las madres la llevan cuando se enteran de que la niña o la joven o la joven madre ya es sexualmente activa. Entonces buscan métodos de planificación familiar. O sea que vienen ya después de haberse practicado un aborto o haber sufrido ya la situación inmediata. Cuesta más, no quiero decir que sea imposible, es más difícil, pero no es imposible. Pero usted como especialista, que ha visto, que ha sentido
el dolor de estas víctimas y sobrevivientes, y hoy estamos todavía tratando de despenalizar abortos 3 causales. Sí, lo más importante, como dijeron los médicos anteriores, es la educación. O sea, derribar todos estos mitos de que la mujer es la culpable, de que se le viole, de que se le transgreda físicamente y emocionalmente. Sobre todo también en el entorno de la familia, más apoyo, los padres, acercarse más a sus hijos, escucharlos, abrir ese canal de comunicación de doble vía, que es muy importante, fijarse en qué están sus hijos, con quién andan, conocer sus cualidades, sus intereses, sus amigos. O sea, acercarse más, que dentro de la familia no haya esa incomodidad de hablar, de comunicar, de que el adolescente no tenga ese temor de decirle a su mamá o a su papá, me está pasando algo, ¿sabe? De que ya derriben esos mitos de que la mujer no es la culpable, ningún ser humano es merecedora de que se le abuse, se le maltrate, se le denigre. Y se está viendo mucho en nuestra familia de que esa crianza de autoridad, esa crianza intolerable de que yo soy el que sé, yo soy el que mando porque yo soy el adulto, eso ya no está. Tenemos que bajarnos un poquito y ser más empáticos con nuestros hijos. A propósito de que en octubre conmemoramos el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, conversaremos con voces especializadas sobre el tema. Hablaremos de prevención, procedimientos y tratamientos a saber. Acompáñenos. La importancia del cáncer de mama en la República Dominicana es que, como es la primera causa de muerte, con más de un 30% de todos los cánceres en la mujer, representa la enfermedad número 1. Y es un cáncer que, como los demás, al inicio no duele ni produce gran sintomatología. Por lo tanto, es un cáncer silente, es un cáncer que hay que diagnosticarlo a través de una mamografía, porque en su primera etapa, vamos a decir, cuando todavía tiene menos de 5 milímetros, en una mama normal, hablo normal, una mama que no es pequeña, una mama que no es grande, la que tiene el 60% de la mujer dominicana, en ese tipo de mama, de 3 a 5 milímetros no es palpable. Y mucho menos por la mujer. Tal vez un médico muy adiestrado y que tenga unos dedos bien sensibles, debido a su experiencia, puede detectar un caso pequeño, un caso incipiente, pero en realidad lo que busca el programa Mujeres Saludables del despacho de la primera dama es diagnosticar esos tumores que en su mayoría son curables. El cáncer de mama es una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Si usted diagnostica su enfermedad cuando ya está diseminada a órganos vitales como cerebro, pulmón e hígado, las posibilidades de cura caen a un 30 a un 40%. O sea, yo hablo que la enfermedad es curable cuando la encontramos de menos de 1 centímetro de diámetro como un hallazgo casual, que la mujer todavía no sepa que tiene enfermedad. Segundo, que es imprescindible, que es importante hacerse una mamografía cada año después de los 40. Y tercero, aprender a hacer el autoexamen de la mama. Una vez al mes, preferiblemente una semana después que se le quite la menstruación, tóquese, aprenda a tocarse. Tóquese la axila y fíjese a ver si tiene algo en la axila, porque si hay algo en la axila, ya lo hay en la mama. Y es peor el caso de axila y mama que un tumor en la mama sola. Apriétese el pezón a ver si bota alguna gota de sangre. No debe nunca sangrar por el pezón. Y visualice, vea sus mamas en un espejo, que sean simétricas,
que no haya retracción del pezón, que siempre los pezones estén hacia afuera. Si un pezón se hunde, le quiere decir que hay un tumor detrás del pezón y ha alado el pezón y solamente se ve uno de los dos. Y que no hayan bultos, que la piel de la mama sea lisa, que no hayan abollamientos, abolladuras, ni ningún tumor que sobresalga. Estas son las cosas más importantes que la mujer debe de saber y que después de los 40 años, una mamografía al año. Y yo me motivé a eso y fui, me lo hice y me hice la sonomamografía allá y me refirieron aquí para hacerme el estudio más profundo, para estar más segura. No me dolió, no me dolió. Entonces yo misma me pongo a buscarme. Y vine aquí, sí, el autoexamen. Vine aquí por la razón de que me interesa cuidar mi salud, a ver cómo están mis senos, que es el objetivo. Gracias a Dios mis senos están bien, pero yo les exhorto a todas esas mujeres que nunca se han hecho una mamografía, que se hagan su mamografía, que es muy importante. De regreso en Así las Cosas, cerramos nuestra entrega especial de los resúmenes de nuestro 4º aniversario con la más reciente de nuestras entrevistas de primer plano. En esta oportunidad conversamos con un abogado, académico y doctrinario, como lo hemos dicho, una voz acreditada del derecho y el conocimiento constitucional, que nos permitió conocer más sobre su trayectoria, su familia, desde ese espacio donde precisamente genera derecho a diario. Veamos en resumen la vida, pasiones, hobbies y experiencias de Eduardo Jorge Prats. Eduardo Jorge Prats, hablemos de esos 55 años ya, cuénteme. No. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes? Bueno, yo creo, no lo podría resumir, yo creo que uno va aprendiendo cosas, nunca uno termina de aprender. Y yo creo que lo importante es cada fracaso, cada éxito, sacar una lección, porque esa es la vida. Y la felicidad como un estado que uno ve que es una realización no existe. La felicidad son momentos. En realidad la vida es esta lucha, estos obstáculos, estos triunfos, estos medios triunfos. Eso es lo importante, es uno sentirse feliz con lo que hace, feliz con la contribución. Alguien decía hace mucho tiempo que la inteligencia es la capacidad de ser feliz. Y eso es lo más importante. Yo creo que esa es mi lección que de estos años y de lo que me quedan, que espero que sean muchos. Muchísimo, claro que sí, somos un hombre que está en salud. Hablemos de la infancia y esos días en Santiago de los Caballeros, sitios, recuerdos que son memorables. El lugar que ven nacer a unos generalmente se lleva, ¿no? Parte de la forma de hablar, de hasta la comida, el comportamiento. Es muy diferente ser de Santiago que ser de la capital. Bueno, somos seres humanos también, los santiagueros, pero yo te diría que lo que uno extraña más es que Santiago no lo recorría a pie. Y por ejemplo, a la escuela íbamos a pie, caminábamos temprano. Y yo me eduqué desde el 5º de primaria en el Colegio de La Salle. Y lo más importante de esa educación, que fue, los hermanos eran bastante liberales para la época, no era un colegio católico autoritario, eran los proyectos sociales en los cuales estábamos envueltos. ¿Liberales para la época? ¿Cómo es eso? En el sentido de que no hacían tanta insistencia en los dogmas del credo, sino que sobre todo hablaban de la necesidad. Ellos decían, en una época que era medio revolucionaria, que lo importante no era transformar la sociedad, sino que lo importante era transformarnos nosotros mismos. Yo creo que esa formación católica, cristiana, esa formación social influyó mucho. Y luego, bueno, Santiago también por su apego a la historia, a los valores republicanos. Nosotros todos fuimos educados en ese respeto a los valores patrios,
a la importancia de nuestros grandes héroes republicanos, Ercilia Pepín, etc. Y yo creo que eso es una de las cosas más hermosas de Santiago, aparte del carnaval, que lo esperábamos todos los años. Sus estudiantes le describen como una persona muy jocosa, en general. ¿Era también así de niño, de mucho relajo, de que había que estar detrás de él o no? Sí, yo era muy indisciplinado. Yo fui buen estudiante. Indisciplinado. Pero muy indisciplinado. De manera que yo sacaba buenas notas, pero formaba parte del grupo de los indisciplinados. Eso me dio la posibilidad de las maldades. Sí, me dio la oportunidad de conocer ambos grupos. Yo no fui gente de grupos, yo rodaba por todos los grupos, yo era un poco amigos de todos. Y eso me dio una diferente perspectiva. Aprendí mucho de los chicos malos. Papá quería que yo estudiara medicina, pero yo sentí, y me gusta la medicina. Y trabajé con él en el laboratorio. No hubo un solo verano desde los 9 años de edad. Yo no tenía vacaciones, yo iba a trabajar con mi padre. Aprendí a sacar sangre, etcétera, el uso del microscopio, me enseñó mucho. Pero el gran temor que yo tenía era que entendía que papá era demasiado bueno en lo que él hacía. Y como que yo no podía igualarlo o superarlo. No podía, me sentía que no era capaz y que no iba a poder cumplir ese ideal o ese anhelo que él tenía de que yo fuera médico. Y entonces yo quería ser historiador, sociólogo, y eso implicaba mudarme a la capital. Y bueno, yo estudié Derecho Forzado, en una conversación un poco psicológica. Mi tío Salvador, que no se caracterizaba por su diplomacia, me dijo: tú vas a estudiar Derecho, después tú haces lo que tú quieras, pues tienes que estudiar Derecho para que tú tengas una profesión, después tú te dedicas a cantar, a historiador, lo que tú quieras, pero tienes que estudiar una profesión. Bueno, y yo me entré en la universidad y realmente mi vocación la sentía, era la sociología, pero no me arrepiento. Y desde el punto de vista personal me inclino siempre por el lado de la defensa. Yo le digo a mis estudiantes, uno nace o juez, o fiscal, o abogado de defensa. Para ser juez tú tienes que ser una persona ecuánime, imparcial, capaz de ver las dos visiones. El fiscal es un perseguidor. Nunca yo me puedo ver en la posición de un fiscal porque no me gusta perseguir. Y a la de un juez tampoco, porque yo creo mucho en la parcialidad, yo creo mucho en una idea. Y me gusta la defensa por eso. Me gusta defender al oprimido, al que nadie cree en él, al que está acusado de ser acusado, al maloliente, al delincuente, al que todo el mundo rechaza en un momento. Porque la historia de la humanidad fue la historia del juicio a Jesús. Y Jesús era inocente. Está la pasión, está el talento, que luego se perfecciona con los estudios, con la práctica, con toda la experiencia. En su caso, ¿cómo fue en esos años de universidad? Mira, la universidad para mí fue una experiencia muy buena. Incluso que teníamos que pasar ese año de ordalía de la novatada, que los muchachos no lo han vivido, pero era una época donde se hacían muchísimas maldades, te hacían esclavos, etcétera. Un poco eso vino de Estados Unidos y eso lo sobrepasé. Sobreviví a todo el escarnio y esclavitud que nos hacían pasar en ese primer año. Viajar fuera, que también es un aspecto importante en la vida de todo estudiante porque te forma para la vida. 27 años tenía aproximadamente cuando tuvo la oportunidad. Yo me fui, a mí me pasó algo muy particular y es que yo me graduó en junio de 1987 y mi madre muere al mes siguiente, que para mí fue algo muy fuerte. Un poco como tú has visto cuando un astronauta pierde el cordón umbilical con la nave así, que queda flotando. Yo pasé mucho tiempo así. Y entonces en este estado de shock, tampoco yo había aplicado a becas ni nada. Entonces decidí viajar fuera y me voy un año a Atlanta. Ahí acompaño a mi tío Salvador, que estaba exiliado, y ahí hago todo un curso de inglés. Me recuerdo que mi nivel de inglés era tan malo que mis compañeros tenían 10, 11, 12 años. Eran unos recreos súper aburridos. Cuando íbamos a recreo, pues imagínate, yo con 24 y estos niños con 10, 12 años. Y yo pasé todo ese año. Cuando yo pude leer inglés adulto, porque yo tenía el francés, pero no tenía el inglés,
fue como nacer de nuevo. Cuando yo pude leer el New York Times, por eso yo digo que es importante aprender otro idioma. Y yo lo aprendí grande, y por eso hablo el inglés con acento, pero lo leo muy bien. Y entiendo muy bien, y todo lo que es en inglés lo veo en inglés. Ahora, vivir fuera es importantísimo. Ángela Duverger, Candelario. Vamos a hablar de cómo se conocieron, cómo pasó todo eso, cuáles fueron las estrategias que utilizó. No, fíjate lo siguiente. Ángela y yo fuimos amigos antes de ser pareja. En el sentido de que hace como 20 años yo había adquirido la revista Gaceta Judicial, que era propiedad de don Alejandro Grullón, del Grupo Popular y de Fran Moya Pons. Y entonces, para ese entonces, se necesitaba, cuando nosotros adquirimos, necesitábamos tener una persona que fuera el general manager, la gerente general. Y entonces me recomendaron a esta joven que había dirigido lo que era una tienda de muebles de exterior, aire libre, y ella entonces asume toda la dirección administrativa de la revista, que para nosotros como abogados que estábamos en el ejercicio era bien difícil manejar todo esto, suscripciones, publicidad, ventas, etcétera. Bueno, y en ese trabajo nos enamoramos. Y yo me doy cuenta... Pero siempre hay algo que hace como el cambio, un twist, como el clic. De repente ya no es tu amiga, ya la ves como, oh, sí, pero esta mujer me encanta. Claro, yo me fui envolviendo, y cuando ocurre el atentado el 11 de septiembre del 2001, yo me doy cuenta que no puedo vivir sin ella. Y entonces yo digo, bueno, el mundo se va a acabar. A mí me queda poco tiempo, yo no sé cuánto voy a estar aquí. Y yo tengo que decir, esto se acabó, es para allá que voy. Bueno, yo te diría que todo lo que he caminado todo este tiempo, en estos últimos años, Ángela ha sido mi socia principal. Ella me organizó mi primera oficina, esta donde estamos, ella es la gerente aquí. Hay una herramienta que me gustaría conocer la descripción de Eduardo, ya que él es tan participativo a través de la misma. Twitter. Poblada por una legión de idiotas, decía Humberto Eco. ¿Y cómo tú identificas a los idiotas? Bueno, los que responden a tu tweet, donde tú dices que es una legión de idiotas, todo el que responde eso es un idiota. Yo nunca había visto tantos idiotas. Qué difícil, ¿eh? ¿No has pensado hacer un taller de cómo tolerar, cómo sobrevivir después de Twitter? Porque mira, Margarita Cordero, abrazo para usted también. Es políticamente incorrecto, totalmente, pero sí, no, pero Twitter para mí produce una reforma radical, la noticia al minuto, el comentario al minuto, la política de Twitter, y eso tiene su impacto en la política real, pero no todo está ahí en Twitterlandia. Sí, porque hay de todo y se ve no solo dañada la imagen, sino también la autoestima y, bueno, fácilmente que afecta a toda tu imagen pública. Bueno, Eduardo, ya por último nos gustaría saber qué otros aspectos la gente no conoce de ti que te gustaría mencionar. Algo bastante curioso que ni está en los escritos, ni en las opiniones, ni en las tantas intervenciones en los diferentes medios de comunicación. Hoy aquí hablamos un poquito. Sabemos que hay muchísimo más, pero hicimos el intento de acercarnos al ser humano. ¿Qué otra cosa? Si dijera todo lo que pienso. No. ¿Alguna maña rara de tomar agua a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana? ¿El café se lo toma como sin azúcar? De esas cositas así como extrañas. Bueno, el café me lo tomo sin azúcar. Me reúno muchas veces con el doctor Grey Goose y la señora Tónica. Que a propósito hay una que es gluten free. Una rareza. Yo voy a traer aquí a la oficina un día de eso. Pero es una bebida muy noble porque no da resaca ni mal aliento. Ok, bueno, pues ya saben, eso es algo particular. Muchísimas gracias Eduardo, por el tiempo. Sabemos que no puedes hacer más nada que hacer lo que haces, como has repetido en numerosas ocasiones en la entrevista, y nos encanta. Y para mis regalos no le pongo límites a tu imaginación. Y ustedes saben que la semana que viene también pueden seguir llegando los regalos. O sea, claro. Ya pasó, pero durante todo el mes de febrero. Retroactivo, claro. Gracias mil. Gracias a ti. Y bueno, nosotros continuamos con Así las Cosas.
Que sirva esta oportunidad nueva vez para agradecer a cada una de las personas que han estado en nuestra mesa en el transcurso de este año 2019, periodo que abarca desde julio 2018 hasta julio 2019. Muchísimas gracias por aportar a la construcción de un mejor país, una mejor democracia. Desde Así las Cosas, seguiremos como lo hemos hecho en estos 4 años al aire, elevando la conciencia ciudadana a través del debate, el análisis, ese análisis y conversación responsable de los principales temas estructurales de nuestra sociedad. Seguiremos incidiendo hasta que nos permitan, rompiendo esos esquemas para construir un mejor ser social, hasta que demos la oportunidad de que cada sector haga de este espacio oportuno para presentar los temas que tanto nos preocupan como proyecto. Siempre con la gratitud de contar con todos ustedes cada semana. En nombre de nuestro equipo, les invitamos a que sigan sintonizando este espacio, el que sirve para continuar el debate, para trabajar por la inclusión social, promocionando la ética de nuestras instituciones y exponiendo los principales temas que deben ser discutidos en la República Dominicana. Así las Cosas seguirá abierto para todos y todas. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, les invitamos a hacerlo para que también ustedes puedan formar parte de las opiniones en cada una de esas entregas semanales que transmitimos desde Teleradio América y el domingo Nexo TV para Santiago y el Cibao. Participen, escríbanos. CID.do es el sitio en internet de la Compañía Comunicación Integral Dominicana. Estamos a su disposición. Redes sociales, Así las Cosas TV. Muchísimas gracias por acompañarnos.